Sí, cómo no, soy Carlos Raimundi, soy abogado, docente, universitario. En este momento tan difícil de la Argentina no estoy desempeñando ningún cargo público, pero sí he sido diputado nacional, he sido parlamentario del Mercosur y fui hasta diciembre del año 2023 con el anterior gobierno embajador de la Argentina en la Organización de Estados Americanos. Yo creo que no va a ser muy difícil de comprender para el público mexicano en momentos en que el pueblo mexicano está viviendo una situación tan particular con relación a su sistema judicial, ¿no? Este, que en realidad lo está viviendo toda la región, porque han pasado los años, el poder económico y financiero ha sofisticado sus métodos, pero no ha modificado su proyecto de dependencia, su proyecto de eh, aprovechamiento de toda la riqueza natural que albergan nuestros países, que son extremadamente ricos y que uno tiene que preguntarse obligatoriamente, ¿no? ¿Por qué de países tan ricos surge semejantes índices de pobreza, ¿no? ¿Por qué países tan ricos en materias primas, en alimentos, como la Argentina, que, que tiene capacidad para proveer de alimentos a varias veces su población, nuestras infancias tienen hambre, ¿no? Entonces, eso explica la presencia de un poder económico, financiero muy potente, que obviamente ya no utiliza para concretar su proyecto depredatorio, ya no utiliza las fuerzas militares, como ustedes tienen que entender que América del Sur, la casi totalidad de los países de América del Sur, a diferencia de México, hemos vivido golpes militares directos, ¿m? Gobiernos directamente ejercidos por juntas militares y por dictaduras que no tenían nada que ver con la elección popular, ¿no? México siempre ha tenido un proceso diferente a ese. Mm, Entonces, aquí se ha reemplazado en las últimas décadas, porque el costo social, el costo político que habían tenido las dictaduras con tanta cantidad de miles de personas desaparecidas, exiliadas, muertas, torturadas, ya el poder no estaba en condiciones de pagar ese costo, entonces pensó en otros métodos para aplicar exactamente el mismo proyecto de destrucción del sistema productivo y demás. Entonces, ¿qué ha sucedido? Han trabajado mucho en la concentración de medios para cumplir un primer paso de los golpes blandos, de los golpes institucionales, y es concentrar los medios de comunicación, que ya no son medios de comunicación, ya no se dedican a transmitir la realidad al pueblo, sino que crean una realidad en función de los intereses financieros que representan, ¿no? Y también a cooptar, a conquistar ideológicamente, doctrinariamente, a adoctrinar a los jueces, a los miembros del Poder Judicial. ¿Cómo? Bueno, congraciándose, ofreciéndoles mecanismos de recreación, haciéndolos participar en los beneficios económicos de eso que nosotros aquí llamamos el círculo rojo, ¿no? Ese círculo de poder tan concentrado, tan fuerte, que ustedes también lo conocen, eh, brindándoles cursos, simposios, invitándolos a grandes agasajos en los hoteles más lujosos del mundo desarrollado. Entonces se va creando un clima elitista que ya no necesita de las dictaduras para aplicar el mismo proyecto que en los años 70, 80 aplicaban a través de dictaduras. Eso se sostiene, perdón que sea
un poquito más extenso en esta explicación, pero es porque necesito poner en contexto lo que acaba de suceder ayer. Entonces, ese poder económico financiero, que es transnacional, desde luego, no es argentino, son argentinos poderosos que están estrechamente, íntimamente vinculados con el poder extranjero, se sostiene sobre instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario tiene un estatuto técnico que indica cuándo es correcto brindar un crédito, un préstamo a un país y cuándo no. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por sobre ese estamento técnico, ese staff técnico del Fondo Monetario Internacional, hay intereses políticos. Entonces, desde el punto de vista técnico, la Argentina está sobreendeudada, es decir, ha recibido del Fondo Monetario una cantidad de dinero que le es imposible pagar, porque al mismo tiempo que ha contraído esa deuda, aplica políticas recesivas, con lo cual no hay un ciclo productivo que sea capaz de recaudar dinero como para poder saldar esa deuda. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero y por qué entonces se autorizó ese endeudamiento? Bueno, se autorizó para que el Fondo Monetario tenga su oficina en el Ministerio de Economía de la Argentina y dictamine o decrete cuáles son las políticas económicas que la Argentina tiene que seguir. La Argentina está endeudada con el Fondo Monetario en más de 60.000 millones de dólares, cosa que es, por ejemplo, está 5 veces más endeudada que Ucrania, que es un país en guerra. ¿Mm? Entonces uno dice, bueno, pero con semejante cantidad de dinero, eso tendría que haberse traducido en universidades, en institutos de ciencia y tecnología, en investigación, en industrialización, en obras de infraestructura. Eh, y sin embargo, nada de eso ha sucedido. Es un dinero que se le ha dado a los grupos financieros para que lo valoricen a través de la tasa de interés y luego lo fuguen del país y lo recoloquen en los mismos bancos internacionales que sostienen al Fondo Monetario. Quiere decir que ese es un dinero que así como ingresó, salió, pero la deuda queda en las espaldas del pueblo argentino. Entonces, cuando hay una persona, un partido político, un gobierno que denuncia eso, es acusado de corrupción. Le pasó a Rafael Correa en Ecuador, le pasó a Lula y a Dilma Rousseff en Brasil, le está pasando a Evo Morales en Bolivia y le pasa a Cristina Kirchner en la Argentina. Hay primero un linchamiento mediático. Ustedes saben que desde hace muchos años que viene esta causa, porque lo que sucedió ayer en Argentina es el desenlace final de un largo proceso donde las cámaras de televisión, por ejemplo, creaban un clima en la Argentina donde había grandes excavadoras en la Patagonia, porque ustedes saben que Cristina Kirchner proviene de una provincia patagónica. Entonces las máquinas excavaban la tierra para ver si encontraban dinero enterrado, una cosa esotérica, digamos, ¿no? Metafísica, pero bueno, pero lo hacían, ¿para qué? Para instalar la idea de que se trataba de una familia profundamente corrupta. Se picaba las paredes de su departamento porque decían que había bóvedas que contenían dinero, algo que ya le había pasado muchas décadas atrás al general Perón y a Hipólito Yrigoyen, que son dos de los grandes presidentes populares que ha tenido la Argentina en el siglo XX. Así que nada de esto es nuevo. Pero ahora, con la potencia mediática, se produce una especie de linchamiento social, ¿no? De las figuras, de las grandes figuras del movimiento popular, para crear la idea de que son culpables. Entonces después, la justicia no tiene más que inventar causas para materializar esa culpabilidad en el ámbito judicial. Ustedes saben que la Argentina es el único país que tiene una Corte Suprema de 3 miembros nada más. Todos son del mismo sexo, son todos masculinos, pero además no son jueces,
son empleados de ese poder económico, a los cuales el poder económico les asignó una oficina dentro del Palacio de Tribunales. Así como hay una oficina de marketing, una oficina de propaganda, otra de innovación, otra oficina financiera, bueno, a ellos les tocó una oficina dentro del Poder Judicial, pero no son jueces, son lacayos de ese poder económico. Por lo tanto, ayer lo que acaba de suceder en la Argentina es la culminación de un proceso de deterioro institucional que hasta el día de ayer todavía tenía una especie de último aliento, de última esperanza en que funcionara alguna regla de imparcialidad, de equilibrio, y eso se ha roto definitivamente en el día de ayer. Por lo tanto, no hay una condena judicial, sino que hay una condena que se disfraza de judicial, pero que es una proscripción política de la expresidenta de la Nación para que no pueda llevar adelante un proceso de denuncia de estos intereses económicos financieros que le estaba describiendo. Bueno, como este poder que yo he tratado muy sintéticamente de describir actúa multidimensionalmente, las alternativas que se abren también son multidimensionales. Nosotros ya hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos esclareciendo esto ante la prensa internacional, pero al haberse quebrado todo el orden institucional de la Argentina, eh, la manera de reconstruir las instituciones fundamentalmente está en la calle, en el espacio público. El espacio público se convierte en un lugar reinstituyente, ¿no? Es decir, cuando se han quebrado todas las instituciones normales, la reconstrucción del sistema institucional se basa en la toma de conciencia, en la información, en la organización y en la movilización del pueblo argentino a través de todas sus instancias, sean partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos, institutos de formación política, es decir, todas las alternativas que tengamos a nuestro alcance, con un sentido de unidad, con un sentido de aglutinante y con una claridad ideológica muy fuerte. Porque si estamos denunciando cómo actúa el poder económico, tenemos que tener un programa alternativo que toque esos intereses del poder económico. Y yo creo que a diferencia de años anteriores, hoy como el mundo se está en presencia de nuevos bloques emergentes, de nuevos países emergentes que están construyendo nuevas instituciones como los BRICS, como el Banco Asiático, como la Ruta de la Seda. eh, Tenemos alternativas. Es decir, salir de este sistema antes llevaba al abismo, a un vacío de contención internacional. Pero hoy hay organizaciones que puedan, alternativas, digamos, que puedan contener desde una perspectiva no imperialista, como a la que está sujeta en este momento la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esta es una opinión muy personal, ¿eh? No, 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 con esto no quiero comprometer a ninguna fuerza política en general. Sí, creo que sí, porque era un consenso que se basaba en un mínimo de previsibilidad que se ha perdido, pero que viene precedido de otros antecedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el 1 de septiembre del año 2022 hubo un atentado fallido contra la vida de la expresidenta Cristina. Y hay quienes reivindican ese atentado, por lo tanto han violado el pacto de no violencia como forma de acceso a un objetivo político, que había sido el modus operandi de la dictadura y que había sido uno de los grandes parteaguas de la vida institucional en 1983. Pero ustedes saben que nuestro presidente, que es tan excéntrico,
que justamente por sus excentricidades, más que por sus virtudes o por su profundidad, es muy conocido en el mundo, ¿no? Ha dicho que él en este momento está ejerciendo la jefatura del Estado para destruir el Estado. Y lo ha dicho explícitamente, así, parece raro, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero lo ha dicho con todas las letras, como lo estoy diciendo yo. O ha dicho, por ejemplo, que los grandes evasores en Argentina son héroes que se vieron obligados a evadir los impuestos nacionales y sacar el dinero de la Argentina al exterior. Entonces ha quebrado pactos fiscales, pactos de estatalidad mínimos, que son justamente los que configuran el modelo que viene desarrollando trabajosamente la Argentina desde 1983. Así que yo creo que sí, que hay motivos suficientes para creer que ese orden está herido de muerte y que hay que reconstruir a partir de un nuevo orden que, sobre la base de una reforma constitucional muy profunda y de nuevos contenidos democráticos, ¿no? Que afortunadamente un país como México, yo les digo la verdad, a la distancia, desde luego ustedes tienen sus problemas, ¿no? Pero es uno de los pocos países que en este momento celebra algunas conquistas, algunos avances que no se dan con frecuencia en ninguno de los otros países de Occidente, ¿no? Así que, bueno, por eso quería transmitirles también algunas de estas ideas para que haya una interpretación correcta, porque desde luego todas las cadenas hegemónicas de la prensa de México, tan influidas por este mismo poder, que ustedes conocen bien, eh, no van a dar esta lectura de la realidad, ¿no? Así que por eso es importante utilizar canales alternativos que nos permitan dar esta otra visión desde una perspectiva nacional, popular, antiimperialista, ¿no? Primero, esto de justicia. Esto yo reitero que no son jueces, porque además, eh, usted sabe que llegaron a sus cargos en la Corte Suprema nombrados por decreto por el anterior presidente Mauricio Macri, que cumplía el tercer ciclo neoliberal de la Argentina. Macri sería el cuarto a partir de la dictadura de los años 70. Eh, Así que eh, son jueces completamente comprometidos con un partido político, que es el partido de gobierno que los nombró, ¿no? Eh, y si bien es cierto, y esto que usted dice de que Milei llegó por la vía electoral, nos hace a quienes estamos profundamente opuestos al régimen de Milei, mirarnos en el espejo de nuestros propios errores, porque Milei probablemente no hubiera llegado si los gobiernos, si el gobierno precedente no hubiera sido un gobierno con tantas debilidades, con tantas vacilaciones, y hubiera emprendido verdaderamente las transformaciones, algunas de las cuales ustedes están viviendo en México, aún con todas las dificultades que eso conlleva, desde luego, ¿no? Así que tenemos que hacernos la autocrítica de que justamente por no haber ido a fondo en una cantidad de transformaciones, nosotros dejamos un gran desorden, un gran desencanto en la población que llevó a que Milei fuera votado. Entonces, el origen electoral de Milei es indiscutible. Ahora, si a partir de allí él quita trabajo, quita medicamentos, entrega la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas, ustedes saben que él dice que Margaret Thatcher, que fue la responsable de miles de muertes de argentinos en la guerra de las Malvinas y posterior, con todos los efectos, que se está quedando con todos nuestros recursos, con nuestros pasos hacia la Antártida, ¿no? Es su gran referente internacional. Entonces, el Comando Sur de los Estados Unidos está construyendo una base naval, militar y de inteligencia en la provincia patagónica de Tierra del Fuego. Así que, indudablemente, las violaciones a la soberanía nacional y, por lo tanto, a la democracia son tan flagrantes que,
que no es digno de ser considerado democrático, más allá de que reconozco, por un lado, su origen electoral y por otro lado, los grandes errores que nosotros cometimos para dar la posibilidad a que Milei hubiera tenido esa legitimidad electoral de origen, ¿no? Pero la legitimidad de un gobierno no termina el día que es electo, sino que comienza el día que es electo. Entonces, hay una legitimidad de origen y una legitimidad de desarrollo, una legitimidad de ejercicio. Él tiene solo legitimidad de origen. De ahí en adelante ha ido perdiendo paulatinamente, progresivamente legitimidad de ejercicio y también ha venido perdiendo popularidad. Así que yo confío en que en algún momento esto va a hacer eclosión y la Argentina va a volver a abrir los ojos y a tener un proceso popular, ¿no? En primer lugar, consolidar la cuarta transformación, porque en la medida en que vayan triunfando, que vayan avanzando los procesos populares, eso va generando un clima y dando ejemplos de que es posible, dando ejemplos de que es posible. En segundo lugar, nosotros que tenemos un gobierno que ha renunciado, ustedes saben que la política exterior del gobierno de Milei tiene tres grandes aliados, que son Trump, Netanyahu y Zelensky. Eh, que el tercero ni siquiera llega a esa categoría, pero los dos primeros son la expresión de la decadencia económica y moral de Occidente, ¿no? Del Occidente geopolítico. Eh, Así que por ese lado nosotros no tenemos vínculos profundos de integración, porque él los ha roto. Pero por debajo de eso, yo sé muy bien que el Instituto de Formación Política del Morena tiene vínculos con el Instituto Patria, que preside Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que tenemos con el Instituto Lula, con la Francia Insumisa, con otras áreas del mundo. Sé que los sindicatos también están construyendo vínculos. Las provincias, nosotros no tuvimos representación del gobierno nacional en la asunción de Claudia Sheinbaum, pero sí estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, allí representando a la Argentina. Quiere decir que todos los vínculos que podamos mantener, establecer y profundizar, y también, si llegado el momento coincidieran nuevamente, que estoy seguro de que va a ser así, dos gobiernos populares en México y en Argentina, llevar adelante profundas políticas de integración. Es decir, no competir entre nosotros. Si mañana hay un cargo vacante en un organismo multilateral, no que México ponga un candidato y Argentina otro, sino que acordemos para que nos represente a ambos, y así con otros gobiernos progresistas y populares de la región, no únicamente México en Argentina. Yo estoy muy contento por el proceso de México, porque México geográficamente pertenece a la América del Norte, pero comercialmente tiene lazos, económicamente, lazos indiscutidos con América del Norte, que nadie los puede ignorar y cómo incide en eso en la economía mexicana. Pero históricamente, culturalmente, sociológicamente, pertenecen al sur global, a lo que llamamos sur global. Entonces, el sentido de pertenencia a esa América que no es la OTAN, a esa América que no es el G7, esa América que quiere redimirse de tantos siglos de abuso, nos dan un futuro de integración muy grande y tenemos que ser capaces de construirlo en medidas concretas, ¿no? Muy concretas. Yo siempre pensaba, si nosotros representamos más de 500 millones de personas, ¿no? Que tienen patologías médicas muy habituales, en el sistema digestivo, en el sistema circulatorio, cardiológico, bueno, pero al mismo tiempo tenemos infinidad de instancias de producción pública de medicamentos. O lo mismo con las semillas, con las tecnologías vinculadas a nuestras materias primas. Entonces, ahí hay que integrar también, para que haya economías de escala
capaces de proveer a todas nuestras poblaciones. Entonces, se abaratarían los costos, se reducirían los riesgos ambientales, se construirían cadenas de valor a escala humana, regional, ¿no? Se democratizaría el poder económico y tendríamos menos presión de las grandes multinacionales hacia nuestros gobiernos. Esos son mecanismos profundos de integración que creo que tenemos no solamente que pensar o enunciar en los trabajos, en los papers de las universidades, sino llevarlas a cabo a través de nuestras políticas concretas cuando tengamos gobiernos que estén más a la par en el caso de la Argentina y México.